Bienvenido al podcast de Biografías de 5 minutos, de biografiasde5minutos.com, donde cada semana te contamos cosas interesantes sobre personas interesantes en unos 5 minutos. Si disfrutas del espectáculo y te gustaría apoyarnos, ¿por qué no consideras invitarnos a un café? Dirígete a las biografías de 5minutos.com/café para ver cómo. Este es el episodio 76. Henry Ford. Henry Ford, el pionero industrial estadounidense que revolucionó la industria del automóvil y transformó la fabricación, nació el 30 de julio de 1863 en Springwells Township, Michigan, Estados Unidos. Fue el mayor de 6 hijos de William Ford, un inmigrante de Irlanda, y Mary Littlewood. Criado en la granja de su familia, el joven Henry mostró una temprana fascinación por la mecánica y la maquinaria. De niño, desmontaba relojes para entender su funcionamiento interno, lo que marcó el comienzo de su pasión por la ingeniería y la innovación, que duraría toda su vida. La educación de Ford se caracterizó por la sencillez rural de la vida en el campo, pero tenía poco interés en seguir los pasos de su padre como granjero. En cambio, su fascinación por la mecánica y las máquinas lo llevó hacia un camino diferente. A los 16 años, Ford dejó la granja familiar y se mudó a Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista, primero con James F. Flower & Bros. Y más tarde con la Detroit Dry Dock Company. Estos primeros años en Detroit expusieron a Ford al mundo de la maquinaria y la fabricación, sentando las bases para su futura carrera. En 1888, Ford se casó con Clara Bryant, con quien permanecería por el resto de su vida. Clara le brindó un apoyo constante durante toda su carrera, incluso durante los periodos difíciles en los que las ambiciones de Ford parecían inalcanzables. La pareja tuvo un hijo, Edsel Ford, nacido en 1893. Si bien Ford inicialmente regresó a la agricultura para mantener a su familia, su pasión por la ingeniería no disminuyó y continuó trabajando en máquinas y motores en su tiempo libre. Fue durante este periodo que Ford comenzó a experimentar con el motor de combustión interna, una invención que eventualmente cambiaría el mundo. El gran avance de Ford llegó en 1896, cuando completó su primer automóvil, el Quadricycle, un vehículo de 4 ruedas impulsado por un simple motor de gasolina. Este automóvil rudimentario fue un logro notable y le dio a Ford la confianza para perseguir su visión de producir en masa automóviles asequibles. En 1899 fundó la Detroit Automobile Company, pero la empresa fracasó rápidamente debido al alto coste de producción y a la baja calidad de los vehículos. A pesar de este revés, la determinación de Ford no hizo más que fortalecerse y comenzó a perfeccionar sus diseños y a desarrollar sus ideas sobre eficiencia y asequibilidad. En 1903, Ford fundó la Ford Motor Company, y fue allí donde su visión empezó a tomar forma. Su objetivo era crear un coche fiable y asequible que pudiera fabricarse en serie utilizando piezas estandarizadas y técnicas de cadena de montaje. Ford creía que los coches debían ser accesibles para la persona media, no solo para la élite adinerada. Esta visión culminó con la introducción del modelo T en 1908, un coche que revolucionaría el transporte y la sociedad. El modelo T era asequible, duradero y fácil de manejar, lo que lo hizo inmensamente popular entre el público. Su precio rondaba los $850 cuando se presentó por primera vez, una fracción del coste de otros automóviles de la época. La insistencia de Ford en reducir los costos de producción, manteniendo la calidad, le permitió reducir el precio del modelo T con el tiempo, haciéndolo accesible a un público aún más amplio. En 1925, el precio había bajado a menos de $300, lo que hizo que millones de estadounidenses pudieran tener un automóvil.
Sin embargo, la mayor innovación de Ford no fue solo el automóvil en sí, sino la forma en que se producía. En 1913, introdujo la línea de montaje móvil en su planta de Highland Park, en Michigan, un método que revolucionó la fabricación. Al dividir el proceso de producción en tareas pequeñas y repetibles, Ford pudo aumentar drásticamente la eficiencia y la producción. La línea de montaje redujo el tiempo que se necesitaba para producir un automóvil de más de 12 horas a solo 90 minutos. Esta innovación no solo hizo que los automóviles de Ford fueran más asequibles, sino que también transformó la fabricación industrial en todo el mundo, influyendo en industrias mucho más allá de la automotriz. La introducción de la línea de montaje por parte de Ford también tuvo importantes implicaciones sociales. En 1914 tomó la revolucionaria decisión de pagar a sus trabajadores un salario de $5 al día, más del doble del salario medio de los trabajadores de las fábricas de la época. Esta medida, conocida como el Día de los $5, tenía por objeto reducir la rotación de personal y atraer a los mejores trabajadores, pero también permitió a los empleados de Ford poder permitirse los coches que estaban fabricando. Al pagar salarios más altos, Ford creó de hecho una nueva clase de consumidores, lo que contribuyó al ascenso de la clase media y fomentó el crecimiento económico. La estrategia empresarial de Ford no estuvo exenta de polémica. Fue un crítico abierto de los sindicatos y chocó con los trabajadores que intentaban organizarse. Sus intentos de mantener el control sobre su empresa provocaron tensiones y su firme postura antisindical dio lugar a enfrentamientos violentos, el más notable de los cuales fue la Batalla del Paso Elevado en 1937, cuando los organizadores sindicales fueron golpeados por las fuerzas de seguridad de Ford. La complicada relación de Ford con los trabajadores seguiría siendo un aspecto polémico de su legado. Ford también era conocido por sus opiniones controvertidas fuera del mundo de la fabricación. En la década de 1920, publicó artículos antisemitas en su periódico, The Dearborn Independent, en los que promovía teorías conspirativas sobre la influencia judía. Estas opiniones empañaron su reputación y, aunque más tarde pidió disculpas, el daño a su imagen pública fue significativo. A pesar de estas controversias, las contribuciones de Ford a la industria y la sociedad siguen siendo monumentales. La Ford Motor Company siguió prosperando bajo su liderazgo, produciendo automóviles innovadores y expandiéndose a nivel mundial. Su hijo, Edsel, desempeñó un papel clave en la modernización del diseño y la gestión de la empresa, aunque la relación padre-hijo a menudo se vio tensa por el estilo de liderazgo autocrático de Ford. En sus últimos años, la salud de Ford comenzó a deteriorarse y gradualmente se alejó de las operaciones diarias de su empresa. La prematura muerte de Edsel en 1943 a causa de un cáncer de estómago fue un golpe devastador para Ford, que volvió a dirigir brevemente la empresa antes de ceder el control a su nieto, Henry Ford II, en 1945. Henry Ford murió el 7 de abril de 1947 a la edad de 83 años en Fair Lane, su finca en Dearborn, Michigan. Su muerte marcó el final de una era en la historia industrial estadounidense, pero su legado continuó a través de la Ford Motor Company y las innovaciones que trajo al mundo. Ford fue enterrado en el cementerio Ford en Detroit, Michigan. El impacto de Henry Ford en el mundo se extendió mucho más allá de la industria automotriz. Su uso pionero de la línea de montaje revolucionó la fabricación, y su visión de hacer que los automóviles fueran asequibles para la persona promedio transformó el transporte y la sociedad. Sus ideas sobre la eficiencia, la innovación y los salarios de los trabajadores ayudaron a dar forma a las prácticas industriales modernas, mientras que su automóvil modelo T se convirtió en un símbolo del sueño americano. El complejo legado de Ford
marcado tanto por logros innovadores como por controversias significativas, continúa influyendo en el mundo de los negocios y la industria hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast 5 Minutos Biografías. Si fue así, ¿por qué no te suscribes para no perderte ningún episodio futuro? Y si tienes la oportunidad, déjanos una reseña donde quiera que obtengas tus podcasts. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.